Hola, si eres coach o estás pensando seriamente en formarte como tal, es importante que tengas en mente que la primera sesión de coaching es tu primera impresión con el cliente. Por lo tanto, en este video quiero compartirte algunos tips que te van a ayudar al momento de iniciar con tu práctica profesional. Pero antes de eso, quiero que recordemos algunos otros conceptos que te he venido compartiendo en estos videos de este canal de coaching. Por ejemplo, primero que nada, ¿qué es una relación de coaching? La relación de coaching es el resultado de una relación de confianza entre dos personas, el coach o el prestador de servicios y el coachee o cliente. Ahora, en el coaching empresarial normalmente aparece una tercera figura, que puede ser una persona moral a la cual le denominamos el patrocinador y que generalmente funge como pagador. Ahora, este patrocinador también puede aparecer en el coaching personal, porque puede ser, por ejemplo, un padre de familia. Ahora que ya sabemos qué es una relación de coaching y cuáles son las figuras que la componen, también es importante que tomes nota en qué tipo de coaching vas a trabajar con tu cliente. Es decir, vas a trabajar con una metodología de coaching dirigido o de coaching no dirigido. ¿De qué se trata todo esto? Mira, el coaching dirigido normalmente se trabaja a nivel empresarial y esto es cuando un supervisor o un coach es partícipe de la meta, pero también acompaña al cliente transfiriéndole juicios o dándole algunas respuestas para elaborar un plan de acción y llegar a los resultados que está buscando. En el coaching no dirigido es al contrario. Normalmente el coachee es el dueño del proceso de coaching. Generalmente él es el que establece la meta. Es decir, él decide si va a trabajar algún objetivo de coaching personal, empresarial o una combinación de ambos. Pero el coach se abstiene de transferir juicio o de dar alguna recomendación sobre el plan o sobre la experiencia del coachee. Ahora, ok, ya que conoces esta diferenciación, es importante también a tener en cuenta qué es un proceso de coaching, porque de pronto me dicen, bueno, Liliana, pero una sesión de coaching no es lo mismo a proceso de coaching. Y mira, un proceso de coaching simplemente se compone de dos o más sesiones de coaching. Por ejemplo, un proceso de coaching puede durar 6 meses o puede durar un año, mientras que una sesión de coaching es una reunión individual, que normalmente una sesión de coaching puede durar entre 40 y 60 minutos. Por lo menos es lo que yo trabajo generalmente con mis clientes. Sin embargo, en la mayoría de los países es la cantidad de tiempo que normalmente es común y que es la que se trabaja sobre todo en coaching personal y coaching empresarial. Ahora, dentro de una empresa, cuando un coach está ejecutando sesiones de coaching, normalmente vas a ver que los tiempos cambian dramáticamente, porque las sesiones pueden durar de 15 a 25 minutos. Ahora, también aquí hay un concepto que justo ahorita lo estoy recordando, que se utiliza muchísimo también en las empresas, que se llama coaching en caliente o coaching in the spot. Ese tipo de coaching normalmente lo da un líder o el coach que está trabajando con un supervisado y que en ese momento, pues a lo mejor ellos están trabajando en una meta, pero al momento que van desarrollando su trabajo o los pasos para llegar a la meta, pues si el coachee necesita que su coach haga una intervención, entonces él va a dar coacheo en ese momento. A eso se le llama coaching en caliente. Es decir, el supervisor no va a esperar hasta tener su sesión de coaching para hacer una intervención. Ahora, seguramente te estás preguntando, bueno, Liliana, también este tecnicismo, ¿a qué se refiere con eso de intervención? Mira, una intervención es toda acción que hace un coach durante un proceso de coaching o una sesión de coaching. Por ejemplo, el hacer preguntas, por ejemplo, a lo mejor en utilizar una herramienta o implementar una técnica, algún cuestionario. Es decir, toda participación del coach durante una sesión de coaching, a eso le llamamos una intervención. ¿Qué es lo que debe de contener una primera sesión de coaching? Yo te diría, acuérdate del dicho que la primera impresión casi nunca se olvida o jamás se olvida, ¿no? Bueno, esto es cierto también en el coaching, porque si tú vas a trabajar por primera vez con tu cliente, es importante generar confianza desde la primera reunión, es decir, desde la primera sesión de coaching. Por eso hay algunos elementos que debes de tomar en cuenta y que no se te deben de pasar. Por ejemplo,
Uno de ellos es que desde el momento en que tú recibas a tu cliente debes de establecer rapport, es decir, debes de establecer esa confianza y de crear un ambiente agradable para tu cliente, porque finalmente él va a trabajar contigo una meta o un quiebre o alguna problemática de la cual desea salir o en la cual tiene alguna frustración en particular. Entonces, por eso es muy importante que tú generes confianza. Después de eso, también es necesario que hables con el cliente sobre qué es coaching y qué no es. En ocasiones esto lo pasamos por alto, ¿no? Y decimos, ok, bueno, mi cliente ya vino, a lo mejor ya checó por internet, ya buscó qué es coaching y seguramente ya sabe de lo que se trata y sabe perfectamente cómo es mi forma de trabajar. Y esto es, es un error enorme, porque hay muchas personas que no tienen idea de lo que es el coaching. Por lo tanto, es importante que tú establezcas expectativas claras con tu cliente sobre qué es coaching y qué no es. ¿Qué vas a trabajar con tu cliente en esa primera sesión de coaching y qué no? En otras palabras, hay que establecer qué es lo que el cliente puede esperar de tu trabajo y qué no. De ahí a que tú puedes hablar con tu cliente sobre, mira, qué es coaching, es un proceso de acompañamiento. Si está pensando el cliente, a lo mejor si está buscando que le des las respuestas, pues probablemente trae en mente un coaching dirigido y habrá que tocar base al respecto. Por lo tanto, ese es otro aspecto que debes de anotar y debes de tener en cuenta. También es importante hablar sobre la conducta y la ética del coaching, es decir, cuáles son las conductas que todo coach profesional debería de modelar en una sesión o en un proceso de coaching. De ahí a que si tú tienes, por ejemplo, el código de ética y conducta, uno de los que más te recomiendo es el de la ICF o de la Federación Internacional de Coaching, porque es muy completo y tiene las cláusulas más importantes que hay que tocar base con el cliente. Como por ejemplo, que el cliente está entrando a trabajar en una relación bajo el 100% de confidencialidad. Tú vas a respetar en todo momento, no compartir con terceras personas, aún en ocasiones en coaching personal cuando se trata de la pareja o de la familia, pues las metas que están pensando trabajar el coachee contigo. Y otros aspectos que también están relacionados con la ética y la conducta del coach. Si lo puedes tener a la mano impreso, es muy bueno, porque entonces se lo puedes dar si es una sesión de coaching presencial, pero no te preocupes, si estás trabajando en una sesión en línea, como por ejemplo yo trabajo muchas sesiones de coaching en línea, pues no hay problema, porque con que tú lo tengas a la mano, puedes leer, al menos yo te recomendaría 5 o 6 puntos del código de ética y conducta para que él sepa qué es lo que puede esperar de esa relación profesional de coaching. Ahora, también, otro, digamos que otro punto interesante es que tú menciones tus credenciales como coach. Tú me dirías, bueno, pero eso suena como a presunción. Y yo te diría, no, más bien es como parte informativa de la primera sesión de coaching. Es decir, es bien necesario que tu cliente sepa que está trabajando con un coach profesional, que no eres una persona improvisada, que no te leíste ahí un par de libros y ya con eso dijiste, órale, perfecto, me voy a trabajar y entonces ya estoy cobrando por un servicio. No, es necesario que si tú estás certificado y tienes tus horas de estudio, es necesario que tú lo compartas con tu cliente para que él tenga toda la tranquilidad de saber que está en buenas manos, que tú sabes cómo trabajar el modelo de coaching con el que se va a trabajar ese proceso. Ahora, también otro aspecto interesante es que una vez que ya compartiste toda esta parte, también entres a todo el tema de la logística, como por ejemplo, oye, ¿cuál es la frecuencia de las sesiones de coaching? ¿En qué horario te queda mejor? ¿Cuál es el mejor día para ti? O si vamos a trabajar una modalidad presencial o en línea. Ahora ya después de lo de COVID, bueno, casi en algunos lugares ya están manejando semáforo verde, pero de cualquier manera yo te diría, hay que tener cuidado sobre este aspecto. ¿Cuándo vas a trabajar de forma presencial o si vas a ir, por ejemplo, a un coaching grupal en una empresa? También es necesario que tú lo trates con el cliente. Una vez que ya trataste todo esto, cuál es el costo, cuáles son tus credenciales, cuáles son los datos de tu cliente y cuáles son tus datos también personales, por ejemplo, en qué teléfono te puede encontrar, cuál es tu mail, etcétera, pues ya ahí entonces puedes entrar con la meta o las metas
más importantes que se van a trabajar en ese proceso de coaching. Ahora sí, aquí ya entramos en materia y ya puedes hablar tú con tu cliente sobre cuál es la meta o qué lo movió a interesarse por un proceso de coaching y qué es lo que espera obtener de esa relación de coaching. También en cuánto tiempo. Ahí ya después vas a entrar completamente al manejo del modelo de coaching, que también te recomiendo que revises esa información para que sepas cómo llevar a cabo un modelo de coaching y cuáles son los pasos idealmente que le van a dar estructura a tus sesiones de coaching. Pero entonces ahí ya entrarías en materia, ya empezarías a trabajar con tu cliente sobre cuál es la meta o cuáles son las metas prioritarias para entonces establecer, bueno, cuáles son los pasos que vamos a seguir, cuál es la situación actual del cliente, cuáles son las opciones con las que cuenta y cuál es el resultado que deseamos obtener. Pues bueno, eso en general son los aspectos básicos que no se te deben ir al momento de llevar a cabo una primera sesión de coaching. Y bueno, si no estás suscrito a este canal, te recomiendo que te suscribas y también me dejes tus comentarios sobre si hay algún tema que quieras conocer y que quieras a lo mejor algún video o que te comparta mayor información. Espero que tengas un excelente día y nos vemos pronto.